Bueno, si les parece, vamos comenzando con la charla. Primero que nada, para poder arrancar, quería pedirte, Luz, si haces una breve presentación sobre vos misma. Bueno, cómo no, Camilo. Primero, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Un placer compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Lucía Feset, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy trabajando como subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la ciudad. Vengo trabajando acá en el Ministerio de Educación hace varios años, unos cuantos años, en distintas funciones, en las áreas de planeamiento, de formación docente continua y bueno, desde el 2019 ocupando esta función. Y también soy docente universitaria, soy docente de la materia de didáctica 1 de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Doy también clases ahí desde el 2007, que empecé como adscripta en esa misma cátedra y bueno, fui haciendo como todo el caminito hasta llegar a ser docente regular ya hace unos cuantos años. Así que esa es mi pata de la docencia. Espectacular, qué linda facultad que es Filosofía y Letras, allá en Puerto, ¿no? Sí, yo soy egresada de ahí, digamos, ahí hice mi carrera y ya después me quedé trabajando como profe. Bueno, perfecto. Bueno, como vos sabrás, nosotros en Somos Libres, ante todo libres, estamos bastante interesados en todo lo que son temas educativos, sobre todo universitarios. En este momento, esta charla con vos va a ser un poco más internarnos como tal en la esfera educativa, más allá del tema universitario, que es eh, como lo más avanzado en términos generales de lo que es la perspectiva educativa o los programas educativos que presenta tanto el Estado como también algunos privados, ¿no? A mí me encantaría arrancar por preguntarte, comenzando, ¿qué es la alfabetización y cuáles son, digamos, los métodos que utiliza hoy en general la educación argentina para educar a los más chicos en lo que es primario y secundario? Bueno, sobre eso es un campo de mucha discusión, en realidad porque partimos de una idea como muy general, casi de sentido común, que compartimos todos, que alfabetizar tiene que ver con distintas cosas a medida que pasan los años, pero que en principio cuando hablamos de alfabetización inicial estamos pensando en que los niños, niñas que están en los primeros años de su escuela primaria adquieran las herramientas para poder leer y escribir de una forma que les permita acceder a textos cada vez más complejos. Ahora, eso que parece tan simple, casi de sentido común, que donde todos estaríamos de acuerdo, porque además es y fue la función principal de la escuela, cobra también distintos matices en función desde qué perspectiva lo miremos. A grandes rasgos hoy hay como una discusión en torno a dos formas de entender esa alfabetización. Por supuesto que hay más, hay muchas vertientes y hay muchas acepciones de esto que les voy a contar, pero en términos generales hay como dos miradas. Una que es tal vez un poquito más directiva, que entiende que para que se aprenda a leer y escribir tiene que haber una intervención del docente muy sistemática y que entiende que para poder lograr una buena lectura y un buen nivel de escritura hay que ir desde el conocimiento de las letras hasta textos cada vez más complejos. De algún modo se parece a como, no sé, ustedes por ahí son un poco más jóvenes, pero por lo menos como yo aprendí a leer y a escribir. Entonces, si en el caso de ustedes, después me dirán a cuál se parece más su propia experiencia, pero en general es el que se usaba o era como predominante hace por lo menos 30 años. Luego hay otra perspectiva que en sus orígenes, como tuvo más que ver con las investigaciones que miraban el desarrollo de los chicos y que decían, bueno, hay que esperar a veces los tiempos del desarrollo, y en esa perspectiva en realidad lo que dice es, bueno, las personas van construyendo como su relación con las letras y con los textos y con la cultura escrita, y esa construcción se da a partir de la interacción, es decir, uno aprende en un punto a leer y a escribir en la medida en que puede interactuar con textos complejos.
Entonces se entiende que en realidad ese proceso se va dando, cada persona lo va dando, y que hay que dejar un poco, respetar un poco esos tiempos de cada uno de forma un poquito más natural. Y que el docente va como acompañando eso, pero no tiene una intervención tan directa. Entonces se empiezan de textos más complejos y luego se llega como a las letras. A ver, así contado pareciera un tema de orden, ¿no? Empezamos de lo particular a lo general o viceversa. El problema tiene que ver con que el segundo método, este método más asociado como a posiciones más constructivistas o vinculado a la psicogénesis, no sé si alguno es de psicología, por ahí les suena el nombre de Piaget o esa línea, funciona, pero funciona mejor cuando el estudiante o el niño está en ambientes alfabetizadores, decimos, en ambientes letrados desde muy chiquitito. Es decir, que desde bebé está en casas donde hay libros, donde mamá, papá o quien lo cuida les lee, donde ven carteles o hay listas de supermercados, hay como letras, hay texto alrededor. Entonces esa familiaridad con las letras y la cultura escrita se produce naturalmente desde los primeros años de vida. Ahora, cuando eso no pasa así, como lamentablemente pasa en muchos hogares de nuestro país, bueno, es más difícil porque al llegar a la escuela es cuando por primera vez se encuentra con ese mundo de letras. Entonces, en esos contextos particularmente, en esos ambientes, es que estos métodos que dejan abierto a que cada uno vaya como probando con las letras y demás, no funcionan tan bien y hacen perder mucho tiempo a aquellos chicos que requieren una enseñanza más sistemática. Por eso es que, digo, y yendo a tu pregunta, Camilo, la discusión entre los enfoques lo que termina provocando es que algunos enfoques, como estos más libres, más abiertos o de origen constructivista, está investigado y está visto que funcionan no tan bien en contextos más vulnerables, en contextos con menos capital cultural de parte de las familias. En esos contextos, y en realidad para todos, lo que es la enseñanza más sistemática, que va desde la letra y que asocia el sonido de la letra con cómo la letra compone una palabra y luego un texto, funcionan mejor. Entonces, nosotros hoy en la ciudad lo que estamos viendo, y lo vimos después de la pandemia, que había muchos chicos cada vez más que terminaban su tercer grado sin saber leer de una forma fluida. Y esa palabra, la aclaro, la fluidez tiene que ver con leer con entonación, usando los signos de puntuación, entendiendo además lo que estoy leyendo. Entonces, partimos como de ese diagnóstico y dijimos, bueno, son cada vez más los chicos, esta situación empeoró después de la pandemia, pero ya partíamos de un contexto donde había un montón de chicos que llegaban no solo a tercer grado, sino a séptimo grado, sin un nivel acorde de comprensión de lo que estaba leyendo. Y esto les iba a traer muchos problemas en la secundaria, porque el que no puede leer un texto con corrección en séptimo grado, menos va a poder acceder a textos de las disciplinas en la secundaria. Entonces, decidimos... Un segundo, porque creo que hay algo muy importante que acabas de nombrar. Más allá que nos habla de que el ritmo de aprendizaje va a depender de la intensidad de la intervención, quería preguntarte puntualmente por la pandemia. ¿Nosotros qué vimos, de alguna u otra forma? Nosotros vimos que existen ya unas diferencias de brecha que genera el hogar, que también lo nombraste, que no es lo mismo nacer en una familia donde tus padres son profesionales que una familia donde no han tenido educación de ningún nivel, pero que con la pandemia esas brechas se agrandaron, porque al no existir la escuela presencial o al chico no ir justamente a juntarse con su docente, dependía mucho más de esa educación de casa. Y ahí el chico que tenía a sus padres profesionales tenía un mucho mejor desempeño en la capacidad o en ese ritmo de intensidad de intervención del aprendizaje que el chico que no lo tenía. ¿Vos creés que ese daño que se generó y esa brecha que se generó en estos años va a tardar mucho en recuperarse? Bueno, sin duda que es la mayor preocupación que tenemos desde los ministerios de educación, desde el Ministerio de Educación de la ciudad. Eh, la buena noticia es que estamos viendo señales positivas ya desde el año pasado, donde con una buena intervención y planes específicos, ¿no?, de recuperación de aprendizajes, estas brechas se pueden ir saldando. Perdón, que me silenciaron, ahí volví. ¿Se escucha bien?
Y sí, se Perfecto. escucha perfecto. No, se me había silenciado el micrófono. Les decía entonces que vemos como señales positivas en ese sentido. Ahora, vos recién, Camilo, decías, se agrandaron las brechas, sin duda, en aquellos hogares donde, por cuestiones de las condiciones socioeconómicas y culturales de los padres o de quienes habitan en el hogar, había menos condiciones. Ahora, también la pandemia trajo dificultades a todos los estudiantes. Por supuesto que quienes tenían ayuda en su casa, o un papá, una mamá, un adulto que pudiera asistirlos, tuvieron alguna parte solucionada, pero la realidad es que el rol de la escuela y del docente como profesional formado y que sabe cómo enseñar de una forma específica es difícilmente reemplazable, más allá de la buena voluntad de un padre y una madre. Y esto lo digo desde mi rol y lo digo también desde el rol de mamá que tuvo que acompañar a niños durante la pandemia. En ese sentido, eso es como muy importante de marcar que la pandemia de algún modo atravesó a todos. Ahora, por supuesto que las mayores brechas o las mayores pérdidas se ven en los contextos donde hay menos posibilidad de compensar con otro tipo de ayudas. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Es algo que no sabemos, pero sí sabemos que estamos como en un buen camino, por lo menos en la ciudad lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tras fuertes intervenciones y buenos planes están mejorando los indicadores. De hecho, una decisión que nosotros tomamos desde la pandemia y que seguimos sosteniendo es tener mucha información. Y eso se traduce en dispositivos y acciones de evaluación. Y no sé si se acuerdan, pero en el momento en que surgió la pandemia, hablar de evaluación era como una mala palabra. Era, bueno, no, en este contexto, ¿cómo vamos a evaluar? Y nosotros dijimos, en este momento más que nunca hay que evaluar, pero no evaluar con un objetivo como de castigo o identificar quién no podía, sino todo lo contrario, evaluar es lo que te da información. Y volviendo por ahí a lo que les estaba contando antes de este programa de fluidez lectora, que está pensado para el nivel primario, justamente se basa en tener buena información. Porque muchas de estas situaciones de chicos que llegaban al final de su primaria sin saber leer y escribir con fluidez o comprendiendo lo que leían, también ocurría porque estaba como invisibilizado. No había como buena información, los docentes no tenían buena información y tampoco a nivel central teníamos buena información de cuál era la magnitud de este problema. Entonces, contar con, en este caso, varias evaluaciones en el año que permiten identificar grupos para intervenciones distintas, los grupos más críticos, los estudiantes que necesitan mucho más apoyo y que tal vez requieren de un docente especializado en ayudarles a enseñar a leer y escribir, otro grupo que necesita mejorar pero que con la ayuda de un material y una serie de intervenciones pautadas para mejorar la fluidez pueden hacerlo, otro grupo que ya vemos que lee bien y a ese hay que estimularlo a que siga leyendo y que lea más cosas y cosas nuevas, pero no necesita intervenciones distintas. Bueno, justamente a través de ese trabajo nos ha permitido mejorar los aprendizajes vinculados con la lectoescritura. El año pasado lo hicimos con a un grupo de escuelas en 4º grado y este año lo estamos haciendo con todos los chicos de 3er grado. Y el objetivo es que ningún chico de la ciudad pase a 4º grado sin saber leer con fluidez. Perfecto. Vos hablabas de evaluación, algo que me parece sumamente importante, y acá te quiero preguntar por dos cosas que fueron tema en su momento. Uno es, proponían en la provincia de Buenos Aires, por supuesto el kirchnerismo, tapar todo esto con promoción automática. Algo que dejó de pasar, no se hizo, hubo mucha presión social sobre el tema, algo que a mí me parece, desde mi punto de vista, totalmente nefasto. Y otro punto que te quiero preguntar al respecto de la evaluación es, ¿cuáles son los parámetros internacionales de calidad que deberíamos nosotros tener, implementar o ayornarnos para poder cumplir con con las necesidades que tienen los chicos a la hora de aprender cosas básicas? Bueno, es una muy buena pregunta, porque ustedes saben que el tema de la evaluación es tal vez el tema más central para pensar la enseñanza y el aprendizaje, porque es donde nosotros obtenemos información de cómo viene la cosa, por decirlo en forma coloquial, pero a la vez es una arena de discusiones de las más variadas. Y esto tiene mucho que ver porque la educación estuvo y está muchas veces asociada a lo punitivo, al castigo, a la separación, a quién le va bien y quién no, pero asociado como a lógicas de mérito y lógicas de
bueno, de quedarse atrás o de ser dejado de lado, cuando en realidad la evaluación cumple justamente la función contraria, que es decir, bueno, poder darle a cada uno información sobre en qué punto está, por supuesto, certificar, acreditar en los casos que eso suceda, pero permitir también no solo al estudiante, sino al propio docente mejorar su propuesta. Bueno, todo esto como para decir nosotros hoy y siempre, pero en la Ciudad de Buenos Aires creemos que la evaluación es una herramienta necesaria para la mejora a nivel del sistema educativo, y por eso hacemos dispositivos de evaluación a nivel macro, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. También para mejorar durante el año, y eso es algo que fuimos incorporando durante los primeros años de la gestión, es decir, que coincidieron con la pandemia y sostenemos, que son evaluaciones de progreso, evaluaciones que nos permitan identificar un punto de partida y luego de un tiempo evaluar un punto de llegada, un punto intermedio. Eso, por ejemplo, lo estamos haciendo en los primeros años de la secundaria para ver cómo entran los chicos y cómo terminan su primer año, o lo estamos haciendo también en el primer ciclo de la primaria para esto que les contaba, cómo empiezan primer grado y cómo terminan tercero, si logran aprender lo que tienen que aprender. Y luego también evaluaciones que se producen en el aula, pero de las cuales nosotros recogemos información a nivel central. Todo esto, digamos, todos estos dispositivos de evaluación tienen el mismo propósito, que es mejorar, tener información en primer lugar para poder identificar dónde hay que mejorar y ver si efectivamente tras una intervención de política educativa, una intervención de política de enseñanza, efectivamente se mejora. Ahora, cuando pensamos en parámetros internacionales, eso siempre es algo difícil de identificar porque no es que hay un acuerdo a nivel nacional, internacional, mejor dicho, sobre qué es lo que se debe aprender. Y los currículums saben que ni siquiera son definiciones nacionales. Hay algunos lineamientos nacionales, que en nuestro caso son los núcleos de aprendizaje prioritario, así se llaman, pero después el currículum es una definición jurisdiccional de cada provincia. Eso en los niveles obligatorios. Ahora, hay algunas evaluaciones, como por ejemplo PISA, que son evaluaciones internacionales y nos permiten tener un parámetro de cómo estamos. Lo mismo hay otras como ERCE, que es una que responde como a la OCDE, es otro tipo de organización la que la lleva adelante, pero también tienen como propósito ponernos como en comparación. Asumiendo que las comparaciones siempre muestran una parte y tal vez de algún modo como no permiten ver otras, ¿no? Siempre cuando se hacen estas evaluaciones internacionales capturan una parte de ese sistema educativo, o porque aplican en un año en particular, o sobre algunas áreas de conocimiento, pero eso nos permite ponernos en perspectiva. Lamentablemente, en esas evaluaciones no solo no nos va tan bien, sino que nos va cada vez peor, y eso sí es algo como preocupante a nivel país y es lo que nos despierta esta necesidad de mirar con mucha atención lo que está pasando en nuestro sistema educativo obligatorio. Porque de algún modo uno puede decir, bueno, le va bien, le va mal, o hay factores como la pandemia que pueden influir. Ahora, cuando se ponen en comparación o en perspectiva con otros países que pasaron el mismo tipo de situaciones, y vemos que otros países o se mantienen o mejoran, mientras que en nuestro caso no corremos la misma suerte, bueno, es una señal de alarma que se nos prende, sin duda. Bueno, ahí con esa comparativa internacional y la señal de alarma, vos al principio de la charla me hablabas de dos metodologías distintas de abordar la alfabetización. Yo te pregunto, para cambiar el panorama de estos años, suponete, te pongo una hipótesis. Juntos por el Cambio gana el gobierno, llega el 10 de diciembre y va a implementar una política educativa. Que vos decís, está bien, depende también un poco de lo que son las provincias, ¿no? Sabemos que presupuestariamente y de alguna u otra forma las provincias manejan la educación en cada una de ellas. Pero, ¿qué debería o qué cambio, digamos, hablando desde la ciencia, la psicología cognitiva, qué cambio se podría hacer para reformular todo esto que se hizo en los últimos años y proceder rápidamente a una mejora del sistema educativo obligatorio? Bueno, en principio la respuesta es varias cosas en simultáneo. Una sola no va a alcanzar. Nunca vamos a encontrar la medida que nos mejore el sistema. Piensen que estamos hablando de un sistema
grande en términos de la cantidad de estudiantes que tenemos en el país, pero además extendido y, como les digo, con el gobierno, con 24 gobiernos que operan sobre la educación, más la concertación a nivel nacional. Lo primero creo que tenemos que lograr es como un acuerdo sobre cuáles son los problemas, no solo sobre el diagnóstico, sino sobre qué explica el diagnóstico. Hoy por hoy todo lo que les conté, bueno, nadie discutiría, digamos, que nos va cada vez peor en las evaluaciones, que evidentemente vemos que hay una dificultad, que lamentablemente en muchas provincias, la mayoría, la pandemia trajo abandono escolar o trajo demoras en los aprendizajes, empeorar los resultados de la prueba. Todo eso forma parte de un diagnóstico compartido. Ahora, donde no hay acuerdo es cuando tenemos que plantear las explicaciones a eso. Y en eso desde la ciudad nosotros nos posicionamos como muy firmemente en algunas cuestiones que les voy a compartir y que yo creo que por ahí vienen las soluciones. No digo que sea la única forma de solucionarlo, pero que sí que son algunas definiciones en las cuales tenemos que estar de acuerdo. Una es entender que el tiempo en la escuela tiene que tener valor. Entonces, nosotros lo decimos en la ciudad, bueno, cada día cuenta, o el tiempo en la escuela cuenta, y esto se traduce en muchas medidas o decisiones. Entonces, deben saber, nosotros extendimos los días de clase, luego, por suerte, esa iniciativa fue tomada por otras provincias, extendimos los días del calendario escolar, extendimos también la jornada extendida que teníamos en sexto, séptimo y primer año, la hicimos obligatoria para todos las escuelas de jornada simple, ampliamos la cantidad de las con jornada completa. Vamos, todas esas fueron medidas que se orientaron justamente a darle más tiempo a los chicos en la escuela. Pero además, de la mano de eso, entendimos que el tiempo en la escuela tiene que ser aprovechado. Y eso implica mejores decisiones en cuanto a la enseñanza, al tiempo de enseñanza, pero además un trabajo con las familias vinculado con la importancia de asistir a la escuela todos los días. En la ciudad no tenemos un problema con el abandono escolar, la verdad que es bajísimo, es casi inexistente, pero sí tenemos un problema con la asistencia. Hay muchos estudiantes que asisten mucho menos de lo que se espera que asistan. Digo, no les quiero marear con porcentajes, pero un 30% de los estudiantes no asiste, solo tomando la mitad del año, la segunda mitad del año pasado, no asistía en el tiempo de clase que se esperaba. Entonces, esto es un problema, porque estamos asumiendo que los chicos van todos los días a la escuela, pero en realidad están yendo un porcentaje significativamente menor. Otra cosa, digo, eso sería como un primer acuerdo, y de eso se desprenden políticas concretas, como las que yo les contaba, como por ejemplo abrir las escuelas los días sábados, que es una medida que tomamos en la ciudad y que tiene que ver con ampliar justamente las oportunidades de aprendizaje, sobre todo para ellos que no tienen ayudas en la casa o que no tienen instancias donde poder continuar aprendiendo. Lo otro que hicimos es entender que quien no aprende en los tiempos esperados, la mayoría de las veces necesita otra ayuda para poder aprender, pero que esa ayuda implica compromiso de todas las partes. Y ese es tal vez el segundo como definición, ¿no? Que el esfuerzo, el mérito que cada uno haga para poder avanzar en su camino educativo es importante, como así también las ayudas que desde la escuela y desde la familia puedan darse. Pero son las dos partes. Ni es todo esperar que la escuela facilite las cosas o favorezca las oportunidades, ni tampoco creer que la persona está sola en ese camino. Les cuento una cosa, nosotros identificamos, gracias a la pandemia y a la información que pudimos reunir, que teníamos un problema en el nivel secundario vinculado con la cantidad de chicos que tenían materias pendientes o materias previas, y que estas materias previas no lograban como aprobarse y generaban una acumulación a lo largo del tiempo, que obviamente en algunos casos terminaba redundando en la repitencia, pero que además se agravó con los cambios que hubo en la pandemia, donde por ahí los chicos pudieron pasar de año con más materias pendientes. Y eso necesitaba una solución. Y vimos que los chicos no se presentaban a las mesas de exámenes. O sea, que hubiera una mesa de examen no implicaba que quien tenía una materia pendiente se acercara. Bueno, una de las medidas que tomamos es generar instancias de trayectos para poder cursar las materias que tenían pendientes y luego de ese trayecto poder rendirlas. De algún modo, seguro
¿Por ahí alguno de ustedes hizo alguna materia de verano alguna vez? Vieron que tiene ese formato como una materia de verano, es más concentrada en el tiempo, un poquito más intensiva, pero en ese tiempo termina con la evaluación y concluye. Bueno, de la misma manera, tanto en el verano como en las vacaciones de invierno y como durante el año los días sábados, generamos trayectos para que los estudiantes que tuvieran, por ejemplo, no sé, matemática de primer año, aunque estuvieras en cuarto año, pudieras ir a cursarla y a lo largo de 10 encuentros la cursabas y la rendías y la terminabas. No, eso mejoró muchísimo la tasa de estudiantes que ya no adeudaban materias y nos mejoró, digamos, de cara a la terminalidad. Estas son algunas de las iniciativas, ¿no? Y otra tiene que ver tal vez con hacer dialogar mejor a la escuela con el mundo del futuro. Y ahí volviendo a tu pregunta, Camilo, de cómo hacemos para recuperar, nosotros tenemos siempre dos formas de solucionar los problemas. O solucionamos los problemas tapando de algún modo como el parche, pero quedándonos en un punto similar al que estamos, o tratamos de solucionar el problema saliendo por arriba, como quien dice, buscando una solución superadora, donde no solo resolvamos el problema que hoy tenemos, sino que además estemos en un punto mejor luego de solucionarlo. Y en ese marco, una de las medidas que vemos que nos está ayudando mucho es repensar la escuela secundaria, con iniciativas, algunas que empezaron hace bastante tiempo, pero ponerle mejor diálogo con el mundo por fuera de la escuela. Y esto impacta directamente en la universidad, ya que a ustedes es el tema que más les interesa. Muchas veces en la universidad aparece este cuestionamiento a la secundaria, que no forma a los chicos, entonces no los prepara para la secundaria y para la universidad. Y es cierto. Ahora, no sé si es la responsabilidad entera de la secundaria. Esto se trata de poner un mejor diálogo entre la escuela, la universidad, como parte de un sistema continuo, y el mundo que rodea a ambos. Porque en realidad la falta de preparación no es tanto para la universidad, es para todo lo que viene después. La secundaria se ha venido quedando como aislada de ese mundo por fuera de la escuela. Y esto se ve en el tipo de contenidos que se enseñan, en el tipo de preparación para el mundo del trabajo, en el tipo de habilidades que se forman o que no se forman. Entonces, todo lo que tiene que ver con mejorar la articulación entre la escuela y el mundo del trabajo es un objetivo que nos pondría en un lugar mejor. Cuando digo mundo de trabajo, no es solo para trabajar de hecho, sino es para tener herramientas que nos permitan estudiar, perfeccionarnos, ir a la universidad, ir a un terciario, hacer un curso, todo lo que nos acerque al mundo fuera de la escuela, al mundo que viene después. Bueno, ahí yo creo que hay algo mucho más ideológico que ha mantenido siempre la educación pública muy lejos de la empresa privada, muy, muy lejos. Tanto la educación obligatoria como la universidad también vemos que ha sido muy difícil de alguna forma vincularla. Y ahí un poco hablábamos de lo que son esas pasantías que hicieron ustedes para los chicos de los últimos años, que a mí me parecía muy interesante, que fue muy criticado de otros espacios políticos, obviamente, pero que para nosotros es muy importante. Realmente, ¿cómo es eso? ¿Cómo son esas pasantías? A nosotros nos gustaría poder defenderlo con más argumentos, de decir, esto está bueno por, ¿qué nos puedes decir vos? Bueno, perfecto. Y la verdad que en eso voy a empezar como por el final. Es tal vez la política más exitosa que estamos teniendo en este último tiempo, y no porque lo diga yo, que me encanta como política, sino porque lo dicen todos los estudiantes que están pasando por esa experiencia. Y eso, para mí, una política educativa de cualquier tipo, es exitosa cuando los destinatarios son los que la valoran así, más allá de lo que digamos quienes estamos gestionándola. A ver, primero solo, y sin ánimos de corregirte, Camilo, pero sí me parece importante como la distinción, son prácticas educativas en el mundo laboral, pero no son pasantías, porque justamente para las pasantías hay una ley específica que define cómo tienen que ser, y básicamente las pasantías son rentadas, y esto no busca hacer trabajo. Entonces, muchas veces nos han criticado justamente llamándolas pasantías, y nosotros lo que primero que decimos es, no son pasantías, son prácticas educativas laborales, o prácticas educativas en ámbitos laborales. Es educativo porque tiene un fin educativo, que es formar a un estudiante en distintas habilidades y conocimientos vinculados con el mundo del trabajo.
Si yo les preguntara a ustedes, digo que son recientemente egresados del secundario, entiendo, bueno, digo recientemente, en los últimos 10 años, por lo que veo, no creo, o los veo muy jóvenes, pero no importa, por ahí no tienen no hace tanto que terminaron el secundario, la mayoría tal vez no tuvo oportunidad de tener un acercamiento al mundo del trabajo estando en la propia escuela. Y esa es una gran contradicción, porque la escuela, su principal fin, la escuela secundaria, decimos que es propedéutico. Y el fin propedéutico tiene que ver con formar para continuar los estudios en la universidad, pero también para continuar tu vida fuera de la escuela, digamos, para formarte para el trabajo, o para hacer un tipo de perfeccionamiento que te lleve a algún trabajo en particular. Y la escuela sí siempre respondió un poco más, la escuela media común, digamos, la secundaria común, respondió un poco más a este fin de formar para continuar estudiando, pero había ido abandonando esta formación para el mundo del trabajo. Y sumando a esto, una de las cosas que empezamos a ver que responde un poco a la realidad de nuestro país es que muchos de nuestros alumnos son segunda o tercera generación de familias sin un trabajo formal. Y ni hablar sin estudios de nivel superior. Entonces es muy difícil también hablar con estudiante o inspirarlo a que haga una determinada formación que lo habilite a tener un trabajo formal, que lo habilite en un camino de profesionalización, cuando no tiene un referente adulto cercano que haya hecho ese camino. Y eso es porque uno no puede elegir lo que no conoce. Eso lo aplica a todos los ámbitos de la vida. No podemos elegir una carrera si no tenemos a nadie que nos hable de esa carrera, como no vamos a elegir un trabajo si no sabemos de qué se trabaja o qué se hace en ese marco. Y en el mismo sentido, también es difícil pensar a un estudiante, una persona en formación, o bueno, una persona, me refiero a un chico que está formándose, que está aprendiendo todavía. Es difícil imaginarse que puede estar en determinado ámbito, en determinado contexto, si realmente no conoce a nadie que haya hecho ese recorrido previamente. Entonces, en este marco, justamente estas prácticas educativas lo que buscan es acercar a los chicos a experiencias laborales reales, más con un fin de conocer ese ámbito que con darles herramientas específicas, porque en realidad el tiempo que están en ese ámbito, que puede ser una empresa, puede ser el propio Estado, digamos, nosotros tenemos experiencias en el gobierno, puede ser también en una organización no gubernamental, tenemos una variedad muy amplia de instituciones, organizaciones y empresas que se prestan a esto, pero durante este tiempo lo más importante es que el estudiante conozca cómo es trabajar, conozca gente que trabaja, cómo fueron sus recorridos, cómo hizo para llegar allá. Y lo más importante es que vea que el trabajo también es un ámbito en el que él puede estar, pero un trabajo formal, un trabajo que requiere preparación, pero que es un trabajo que además le habilita posibilidades hacia adelante. Y la verdad que el balance que venimos teniendo de los estudiantes que pasan por estas experiencias es altamente positivo. Primero por esto, porque identifican referentes adultos distintos a sus profesores, distintos a sus familias, que también son personas que se han esforzado, que se han formado para ocupar esos lugares, que tienen proyectos a futuro, que saben que tienen que seguir esforzándose para seguir creciendo. Se entablan muy buenos vínculos entre los estudiantes y estas personas, también de colaboración, de recomendaciones de cómo seguir y demás, y sobre todo se les amplía el horizonte de oportunidades. Entonces, cuando uno ve que hay más opciones de las que conocía antes de pasar por estas experiencias, también se les empiezan a ocurrir otras formas en que pueden planificar su proyecto de vida futuro. Hoy nosotros estamos apuntando a que los 29.000 estudiantes de quinto año, que son entre estatal y privada, gestión estatal y privada, tenemos ese número de chicos, pasen por una experiencia de estas. Estamos en un porcentaje alto ya, cercano al 80% de estudiantes que ya tienen asignada su práctica, así que nos queda un porcentaje chiquito que aspiramos a que tengan asignada la práctica en las próximas semanas, y con eso esta ambiciosa meta estaría como cumplida. Pero la verdad que es una experiencia muy, muy enriquecedora, y sobre todo eso, cuando terminan las prácticas y un estudiante te dice, bueno, yo ahora siento que el mundo adulto me está esperando, frases textuales que escuchamos. Conocí gente buena, tenía como un prejuicio de que en las empresas o en los trabajos o en las organizaciones la gente era como más distante, más fría, no me iban a ayudar, como que primaba la competencia por sobre y me encontré con otro contexto. O chicos que dicen, yo no me imaginé nunca que
que podía aspirar a trabajar en una empresa o en un trabajo formal o en el gobierno. Y ni hablar todos los que dicen, bueno, veo que en el gobierno se trabaja un montón, que eso siempre es una alegría porque es también el prejuicio que hay a veces de que no hay trabajo, se trabaja un montón. Así que todo eso son como testimonios reales bueno, que realmente hacen que esta experiencia sea muy positiva. Espectacular. Ahí quiero volver un poco al tema anterior, cuando hablábamos de evaluación, y es que hay otro punto que es también bastante controvertido, no sé por qué, la capacitación y evaluación docente. Ustedes llevaron a cabo todo lo que fue la reforma del estatuto docente en la ciudad, que ponderaba un poco más el mérito a la hora de los ascensos y hacer la carrera horizontal, digamos, como docente dentro de la escuela pública. ¿Qué opinás vos o cómo se debería hacer un programa de evaluación docente que creo que, o vos corregime, es muy poco lo que se hace ahora y realmente como que estaríamos dudando de la calidad de nuestros docentes? ¿Qué se podría hacer ahí para poder avanzar sobre evaluación y sobre capacitación? Bueno, la primera pregunta, siempre que uno encara una evaluación, sea una evaluación de un alumno, de un curso, de lo que quiera, es ¿para qué lo hago? El propósito de la evaluación es lo que orienta a cualquier dispositivo de evaluación. Entonces, llevado al plano de la evaluación docente, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿para qué queremos evaluar a los docentes? Y en eso, hoy por hoy, hay un dispositivo de evaluación docente, que es un dispositivo que consiste en su director o el equipo de conducción de la escuela evaluando a cada uno de los docentes de la escuela. ¿Qué tiene de positivo? La evaluación está a cargo de quien conoce y ve diariamente al docente. ¿Qué tiene de negativo? Y bueno, que esa evaluación no sale de ese círculo o ese vínculo entre el docente y el director, con lo cual, digo, no tenemos como mucha información sobre cuál es ese resultado, queda en ese diálogo, pero además tiene como algunas dificultades de confiabilidad, porque no sabemos si todos los directores evalúan con el mismo criterio. Lo digo sin ningún tipo de animosidad, incluso partiendo de la buena voluntad de todos, como es aplicado por cada director, bueno, cada director puede tener parámetros diferentes o criterios distintos. Y ese es el problema de una evaluación que está como muy diseminada. Pero cumple una función, que es la función de el jefe evaluando como a la persona que trabaja para él, en este caso el director con el docente. Ahora, cuando nosotros pensamos en una evaluación de sistema, que son como las evaluaciones docentes que hay, por ejemplo, en Chile o en México o en otros países de Latinoamérica al menos, uno está pensando en tener información a nivel central sobre la calidad de la docencia y poder ligar un poco esos resultados a políticas más amplias vinculadas con la capacitación, por ejemplo, la formación inicial o dónde se necesitan reforzar los conocimientos de los docentes. Hoy, en el estado actual de la discusión en Argentina, es bastante difícil pensar en un tipo de evaluación de ese sentido, más que nada por la oposición, ¿no? y por la desconfianza que esto genera respecto de las consecuencias. Yo les dije al principio que cualquier evaluación sirve porque da información, digamos, cualquiera no, por supuesto, una pensada, como les digo, con un buen sentido y con un buen instrumento sirve, con lo cual si uno pudiera sumar una evaluación que diera información para tomar mejores decisiones, sin duda sería interesante. Como les digo, hoy tenemos este instrumento que está vigente, lo que nosotros estamos haciendo ahora es una mejora, tratando de introducir mejoras a esos instrumentos para que por lo menos garanticen como una información un poquito más pareja. Dicho esto, igual sí estamos avanzando en todos los cambios, como vos mencionaste, Camilo, vinculados con la carrera de los docentes y su capacitación. Respecto a este último punto de la capacitación, una cosa de la cual la ciudad tiene para sentirse orgullosa es que hay unas prácticas de formación continua que ya están muy instaladas en el sistema educativo. Es decir, todos los docentes de la ciudad de Buenos Aires tienen capacitación obligatoria en servicio, es decir, dentro de su horario de trabajo, todos los años. Y eso no es tan habitual, digamos. No es tan habitual porque
en muchas provincias no se hace con esta intensidad, y también porque en muchos ámbitos hay resistencia, cosa que acá la verdad que lo logramos trabajar y hoy no hay resistencia, todo lo contrario, hay muy buena aceptación a la capacitación. Respecto de lo otro que les comentaba, que es la carrera docente, el cambio principal que encaramos el año pasado y que se implementó este año con el cambio del estatuto tiene que ver con habilitar vías distintas de ascenso. Ustedes vieron que si uno piensa en cualquier organización, uno puede ascender porque ocupa cargos más altos en la jerarquía, bueno, pasa a ser gerente o pasa a ser director o CEO de una empresa o director general, pero también uno puede como crecer en su carrera porque empieza a adquirir más responsabilidades. Por ahí no tiene un cargo, pero no sé, dirige un proyecto de investigación, tiene más personas a cargo, aún no teniendo como un cargo formal, o asume otra responsabilidad, o se vuelve especialista en un determinado tema. Bueno, esta segunda vía son lo que llamamos en general ascensos horizontales, que no es que creces como en la escala o en la jerarquía, sino que vas creciendo en la responsabilidad y en el conocimiento específico. Y eso es lo que la carrera docente no tenía. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, que se volvía como muy injusta para aquellos que eran buenos docentes y querían seguir en el aula, pero a la vez querían crecer en su carrera. Entonces, la alternativa para todas esas personas era seguir en el aula. Entonces, no mejoraba sus ingresos, no tenían nuevos desafíos, no tenían responsabilidades, y eso era un problema, porque era muy desmotivante y porque se volvía como el tomar un cargo de dirección la única forma de crecer. Hoy eso ya está superado, tenemos alternativas, y las alternativas consisten en ser o maestros acompañantes de trayectorias, es decir, que tienen una función de acompañar a los estudiantes que más necesidad tienen, de coordinar a docentes que en pos de esa mirada, o maestros especialistas, que se vuelven justamente referentes en la escuela de un determinado tema o de un determinado conjunto de temas. Y esto permite en una escuela tener perfiles distintos que también colaboran con la tarea de los directores. Imagínense que ustedes en una escuela tienen un maestro especialista en alfabetización, bueno, todo lo que yo les conté antes de la discusión sobre la alfabetización o cómo ayudar mejor a los estudiantes a leer y escribir, pues tienen un docente que puede colaborar con esa tarea y puede asistir a otros maestros a que lo hagan mejor. Sin duda que es un valor para la escuela. Así que ese es como el cambio, y que de algún modo también nos va dando estas pequeñas iniciativas o grandes iniciativas, nos van dando más información sobre cómo está la docencia y nos va dando también mejores herramientas para poder lograr la mejora de la práctica. Bueno, cuando vos me hablabas de las prácticas educativas en ámbitos laborales, que hiciste bien en corregirme con que no eran pasantías, hablaste que eran tanto para las escuelas públicas como para las privadas. Y ahí lo quiero usar de pie para hacerte una pregunta. Generalmente cuando nosotros hablamos de universidades, vemos que, por lo menos en la capital federal, tenés una oferta privada amplia, mientras que a medida que vas entrando en el interior, eso se reduce mucho y condice con algunas posturas ideológicas que creen que la educación debe ser un monopolio estatal. ¿Cómo estamos en respecto a la educación secundaria y primaria en la diferenciación de esos dos ámbitos en términos proporcionales? ¿Existen más escuelas públicas? ¿Existen más escuelas privadas? ¿Cómo es el tema acá en Capital? ¿Cómo lo ves en el interior? ¿Y cuál debería ser un balance en esos términos, en términos proporcionales, digámoslo, no nominales? Bien, empiezo contándoles cómo es la situación en la ciudad de Buenos Aires, que es la que conozco bien, y les doy un panorama de nivel federal. A ver, la ciudad de Buenos Aires es un sistema único, y eso es importante recalcarlo porque así no solo es porque está escrito, sino así lo concebimos. Es un sistema único, pero que tiene escuelas de distinto tipo de gestión. Y estas son la gestión estatal y la gestión privada. Cuando digo que es un sistema único es porque lo pensamos así y porque nuestra política educativa es para todo el sistema educativo. Cuando nosotros generamos una iniciativa como las que les fui mencionando, está pensada para que sea implementada por todas las escuelas. Luego, las escuelas de gestión estatal tendrán algún tipo de camino de implementación y algún tipo de ayuda desde el Estado, y las escuelas de gestión privada tendrán otro camino y otro tipo de ayuda en función de sus características.
Hoy, tanto en el nivel inicial, primario y secundario, la matrícula está repartida en forma proporcional en los dos sistemas, es decir, que un 50% de la matrícula asiste a escuela de gestión estatal y un 50% de la matrícula asiste a escuela de gestión privada. Respecto de la cantidad de establecimientos, ahí sí es distinto, pero porque es distinto el tamaño de las escuelas. Mientras que en el nivel primario la cantidad de escuelas de gestión estatal y privada es más o menos similar, en el caso de escuelas secundarias hay bastantes más escuelas de gestión privada. Pero recuerden lo que les dije antes, la matrícula igual es 50, un poquito más en privada que estatal, pero más cercano al 60-40 y no tan marcada como la cantidad de escuelas. Esto se da por el tamaño. Hay escuelas por ahí privadas secundarias más chicas, mientras que las escuelas secundarias estatales suelen ser bastante grandes. ¿Por qué les comentaba esta cuestión? Bueno, porque esto sí es una particularidad de la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país es minoritaria la representación de las escuelas de gestión privada, teniendo como dos situaciones. En las grandes ciudades, Rosario, Córdoba, Mendoza, hay más escuelas de gestión privada, no en la proporción que en la ciudad de Buenos Aires, siempre menor, pero sí hay más presencia, mientras que en algunas otras jurisdicciones no hay oferta privada, es casi en su totalidad de oferta estatal. No tengo claro cuál debería ser, y te digo porque yo creo que el Estado, a través de su educación de gestión estatal, garantiza el derecho a la educación, particularmente en aquellos sectores donde no sería por ahí rentable para una escuela privada ubicarse. Y eso es importante, como también señalarlo, porque nuestra mayor preocupación tiene que ser que todos los habitantes de nuestro país reciban su formación obligatoria. Entonces, en ese sentido, creo que el Estado sí cumple esa función y la viene cumpliendo. Digo, pensemos en todas las provincias, por ahí en algunas de las provincias de las personas que estamos acá, que tienen mucho ámbito rural o tienen sectores de difícil acceso. Bueno, en todos esos ámbitos el Estado cumple esta función. Ahora, también creo que hay que facilitar todas las iniciativas, porque muchas veces la gestión privada lo que tracciona, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces tracciona innovación, tracciona propuestas alternativas, tracciona formas distintas de hacer las cosas, y eso siempre en cualquier ámbito, y también en el educativo, es positivo. Entonces, desde mi mirada, no respondería o no pensaría tanto cuánto tiene que haber de cada uno, sino cómo componer un sistema de diversidad. Y ese sistema tiene que ver con el tipo de gestión, pero también tiene que ver con que dentro de las gestiones se promueva iniciativa distinta. Es decir, que dentro de las escuelas de gestión estatal se promuevan aquellas escuelas que quieren hacer las cosas un poco diferentes, que quieran generar proyectos distintos. Y me parece que ahí lo más importante es entender qué rol tiene el Estado en promover esa innovación. A veces pensamos que la innovación educativa es siempre de arriba hacia abajo, ¿no? El ministerio piensa una reforma y la implementa. Y muchas veces tiene que ser así para que esto pase. Hay cosas que si no se empujan desde los ministerios no van a suceder. Ahora, también hay muchas iniciativas que surgen desde las propias escuelas y que si cuentan con el apoyo, que no solo es económico. Una parte es económica, pero a veces es posibilitar la normativa que avale lo que se está haciendo, facilitar contactos, recursos, redes para que eso pueda suceder mejor. Bueno, si eso se apoya, se van a generar muchas más oportunidades de innovación educativa de la que llamamos de abajo hacia arriba, es decir, iniciativas locales que pueden ser luego extendidas. Entonces, pasando en limpio, lo más importante no es pensar cuántas deberían ser las escuelas de cada gestión, sino cómo conformamos un sistema único donde desde cada gestión y desde cada escuela en particular se beneficia el conjunto de ese sistema, que no funcionan como escuelas aisladas, sino que integran un sistema, integran una verdadera red. Perfecto, me encantó la explicación. Acá, obviamente, teniendo en cuenta el ámbito universitario, nosotros vemos, o se ha hablado también bastante, sobre el bajo nivel que traen los chicos del secundario a la hora del ingreso a la universidad. Pero no es nuevo el tema. O sea, por lo menos lo que es la Universidad de Buenos Aires en su momento, creó el CBC, el Ciclo Básico Común, como por lo menos una parte, tratar de generar una nivelación sobre los estudiantes que venían del secundario y querían acceder a la facultad, pero tenía una brecha en el medio de conocimientos que daba un difícil acceso. Bueno, antes del CBC había un examen de admisión, en lo cual no entraba mucha gente, pero la idea era tratar de ofrecerle una nivelación para que no llegaran
muy mal a la facultad como tal. Ahí, cuando hablamos de nivelación, yo te pregunto, ¿se puede nivelar de dos formas? ¿O por lo bajo o por lo alto? ¿Cómo podemos nosotros generar un sistema de nivelación para que la gente que necesita la nivelación la pueda usar, pero también no hacerla obligatoria para aquel que no la necesita? Bueno, ahí, Camilo, empiezo por una respuesta un poco más conceptual. Y creo que lo primero que hay que favorecer es un diálogo genuino, profundo, serio y comprometido, ¿no? Que se comprometa con acciones concretas entre la universidad y el nivel secundario. Porque no hay que pensar bien en qué momento tienen que ocurrir cada cosa. Y en eso creo que el secundario tiene que comprometerse a entregar, entre comillas, digamos, pero a acompañar mejor ese tránsito entre la secundaria y la universidad, que el estudiante llegue mejor preparado a ese fin de la secundaria. Y por otro lado, la universidad tiene que también comprometerse a acompañar esos inicios y hacerse un poco cargo de que estudiar en la universidad es distinto a estudiar en el nivel secundario, y que hay cosas que es lógico que no vengan ya dadas. Ustedes saben además que la universidad ha ganado en expansión en el último tiempo, no tiempo corto, digo tiempo largo, y que la universidad, que en sus orígenes era pensada para algunos pocos que llegaban, bueno, no es masiva para todos, pero sí ha ampliado sus bases, digamos, cada vez hay más estudiantes. Y eso, en un contexto además como el que estamos describiendo, genera también otro tipo de mirada respecto de cómo acompañar a los estudiantes. Y no digo que no ha sucedido, la universidad ha generado de a poco, y las universidades en general, estas estrategias, pero creo que falta un poco de apropiación, decir, bueno, la verdad que, por ejemplo, enseñar estudio en la universidad tiene que ser contenido de estudio, o sea, tiene que ser parte de la formación que la universidad da, y no solo como un paliativo. Como todo en la universidad, tiene que además estar abierto a que cada uno lo tome en la medida de lo que necesita. Y eso pasa muchas veces, bueno, si bien asistir a clases es obligatorio o hay un régimen de asistencia, uno después regula la cantidad de tiempo que tiene que dedicar al estudio de cada materia en función de la dificultad que le genera, o el tiempo de preparación de los exámenes en función de la dedicación que puede darle, y así como todo, porque somos ya todos estudiantes adultos que podemos tomar decisiones con autonomía. Pero tomando ese mismo marco, creo que plantear este diálogo entre ambas partes, y hay instancias donde ese diálogo puede generarse, instancias formales a nivel central, instancias dentro de los consejos interuniversitarios o mesas que se puedan generar ad hoc, tiene que ver un poco con eso, con ver qué se puede generar de ambos lados para favorecer esta comunicación. Perfecto, espectacular. Bueno, llevamos ya casi una hora de charla, la verdad que se me pasó rapidísimo, pensé que llevábamos mucho menos, pero me gustaría invitar a los participantes si alguno tiene una pregunta. Willy había hecho una pregunta en un momento, parece que se desconectó, pero estaría bueno responderla. Era en el tema de cuando hablamos de la reforma al estatuto docente. Preguntaba si esta reforma incluía instrucción especial para directores. Bien, sí, no solo instrucción específica, porque eso es algo que de algún modo ya existía. Hubo, por un lado, una reformulación en esa propuesta de formación para los que son directores, que es obligatoria para los que quieren concursar, pero además estableció otro valor y otro reconocimiento a las titulaciones. Entonces, y de hecho uno de los cambios se implementó hace muy poquito. Aquellos que tienen título universitario tienen otro puntaje y otro reconocimiento salarial. Aquellos que acceden a una maestría o un doctorado también. Todo favoreciendo no solo la formación continua, sino la formación continua de alta calidad. Y acercando a la docencia al ámbito universitario. Y eso es algo que también entiendo que les va a interesar como público universitario. Ustedes saben, la ciudad creó su propia universidad, que es la Universidad de la Ciudad, donde las carreras que se ofrecen tienen mucho que ver con la enseñanza y con la docencia, pero además donde se han generado ciclos de complementación curricular, cursos, ofertas de posgrado vinculadas con temas educativos. Y es muy importante cómo acercar estos mundos, en términos de formación, en términos de investigación también, ya que la mayoría de los países ya tienen su formación docente en
marco de la universidad o en amplio o en estrecho vínculo con la universidad, eso en Argentina tenemos una tradición distinta. Nos queda para otra charla en sí, pero sí tenemos, más allá de esta tradición, y, digamos, y entendiendo que es como se organiza en la mayoría de las provincias la formación docente, igual tenemos que hacer esfuerzos para acercar el mundo de la universidad y del conocimiento a nivel superior con la docencia. Bueno, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, simplemente abra el micrófono y proceda, ¿eh? Ahí Juan Manuel, yo lo veo que tiene la mano levantada. Juanma, ¿estás por ahí? O cualquiera, el que quiera. Ahí me escuchan. Sí, se escucha. Ahí me escuchan bien. Bueno, dos preguntas para no tampoco que te tengas que extender mucho. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional de San Martín. Una, más que nada, que va en cuanto a como persona que vive en provincia, el por qué crees vos que capaz muchos chicos que estudian en la secundaria se van a estudiar a colegios capaz de capital y no estudian en colegios de provincia. Y después con respecto a la evaluación docente y todo eso que vos mencionaste, el tema del adoctrinamiento o la bajada de línea capaz de un docente, ¿cómo se podría hacer capaz? No sé si desde programas de control docente o de evaluación docente, cómo poder evitar eso, porque me viene al recuerdo el caso de la profesora esta que le gritaba a un chico en el aula por algo de Macri o no me acuerdo qué, y digamos que esa docente después no siguió dando clases normalmente, ¿no? Mira, te voy a responder a las dos preguntas con dos cosas que son comunes, que si bien las preguntas son distintas, hay algo en común que nos ayuda a pensarlas. Una es la desnaturalización de ciertas cosas, que más tiene que ver con tu segunda pregunta, pero que también... Yo hace un ratito les decía como que una de las cosas en que tuvimos que trabajar mucho tiene que ver con esto de que cada día en la escuela cuenta y la asistencia de todos los días como una cosa que tiene que suceder. Y atrás de eso lo que nosotros vimos es que estaba como invisibilizado y naturalizado que, bueno, que ir a la escuela algunos días sí, otros días no, daba lo mismo, y que casi que era como un cambio cultural lo que había que hacer respecto de la importancia no solo de ir, sino de ir todos los días y de ir todo el tiempo. No llego una hora tarde, no me voy una hora más temprano, no entro y salgo cuando quiero. Esas cosas, digamos, que lamentablemente en el último tiempo se han ido naturalizando y también por ciertos discursos que en pos de ser como contemplativos de algunas situaciones de desigualdad terminan como naturalizando prácticas que van en contra de los propios estudiantes que dicen defender. Si yo digo, bueno, pobrecito, que vaya cuando puede, la verdad que no le estoy ayudando para nada. Tampoco quiere decir que el que falte no tenga consecuencias graves que lo dejen afuera, no, para nada, pero sí poner blanco sobre negro, ser claros respecto de que ir a la escuela todos los días es importante y es necesario para poder aprender. De la misma manera que adoctrinar está mal, no es el ámbito, estás abusando de tu poder y estás haciendo un mal uso de la autoridad que tenés como docente frente a un estudiante que no es todavía tal vez capaz de distinguir lo que le estás diciendo con la misma forma que lo puede hacer un adulto que tiene otro recorrido, otro conocimiento. Bueno, mencionar esas cosas en voz alta, dar la discusión aunque sea difícil, es una decisión política, por supuesto, en la cual estamos convencidos, pero además es necesario para empezar a cambiar las cosas. Entonces, hoy lo primero que nosotros tuvimos que hacer es así, y te digo lo de ir todos los días a clase porque creo que está muy ligado con por qué muchos chicos de la provincia eligen venir a la escuela acá, más allá de todo, las escuelas están abiertas, funcionan, la calidad educativa está como en algún caso percibida o efectivamente es superior a la que perciben en su contexto. En ese sentido, digo, poder decir las cosas y poder asumirlas de esa manera me parece que es la primera parte para poder modificarlas.
Y vos me has preguntado también qué pasaba, qué otra cosa ayudaba. Y yo creo que en este sentido, en el último tiempo, pandemia de por medio, también las familias se han convertido en un factor de cierta como presión hacia la escuela, de demanda, que para estas cuestiones se ha convertido en muy positiva. Por un lado, porque le demandan a la escuela que efectivamente ofrezca lo que la escuela tiene que ofrecer. Son muchas de ellas más informadas a la hora de tomar decisiones respecto a qué escuela van sus hijos y qué tipo de calidad educativa les ofrece la escuela, y por eso toman decisiones respecto de dónde mandarlos o dónde no. Y también están más alertas a situaciones como la que mencionabas vos de docentes que no cumplen bien su tarea. Entonces, en ese sentido, la familia, cuando cumple esa función, es un gran aliado para este tipo de situaciones que se van de lo que la escuela tiene que ser o se van de cómo la escuela debería funcionar. Genial, Excelente. te ¿Alguien más agradezco mucho. tiene una pregunta? El que quiera simplemente abra el micrófono y hable nada más, ¿eh? Yo quería consultar, bueno, yo también soy de la Universidad de San Martín, estudio administración pública, pero este año empecé la carrera de educación y justo nos tocó en el primer cuatrimestre cursar pedagogía. Y hace mucho